Buen día. Hoy vamos a evaluar qué estrategias de prevención secundaria y de investigación etiológica se realizan en pacientes con síndrome neurovascular agudo. Mi nombre es David Ramírez, yo soy residente de primer año de neurología. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Intentaremos resolver a las siguientes preguntas. ¿Qué estudios solicitar y en qué casos? ¿Qué valoraciones requiere mi paciente víctima de un síndrome neurovascular? ¿Cuál es el manejo médico que requiere mi paciente víctima de un síndrome neurovascular? Antes de iniciar, pues tenemos que responder a otra pregunta y es, ¿qué ocasiona un síndrome neurovascular isquémico? En 1998 se publicó este estudio en el cual se buscó evaluar si el danaparinoid impactaba en los resultados de los pacientes después de un ACV isquémico. Ese estudio fue negativo, sin embargo, se inmortalizó en la historia de la neurología por la división en subgrupos que se hizo para hacer este estudio. Esa clasificación se llama clasificación de Toast, en la cual se dividieron a los pacientes en aterosclerosis de grandes arterias, oclusión de pequeños vasos, cardioembolismos, otra etiología indeterminada, que puede significar que el paciente tenga dos o más causas identificadas, que la evaluación que usted le haga sea negativa o que sea una evaluación incompleta. De todos los síndromes neurovasculares que se presentarán, cerca de un 88% serán isquémicos, un 23% de ellos serán lacunares. Los lacunares principalmente ocurren por oclusión de pequeños vasos. Eso nos deja con un 77%, de los cuales un 35% es cardioembólico, un 17% es por oclusión de grandes arterias y un 45% es por otras causas. ¿Que cuáles serán? Puede ser un ESUS es un evento cerebrovascular isquémico embólico de origen indeterminado, o un no ESUS, que es un ACV que no tiene características embólicas. Entonces, para poder saber cuál es el origen de ese ACV y de esa manera poder impactar tratando ese origen, podemos hacer los siguientes estudios. Lo primero es que pacientes que tengan síndrome neurovascular deberán ser llevados a un ecocardiograma. Tenemos dos posibilidades, llevarlos a un ecocardiograma transtorácico o un transesofágico. El ecocardiograma transtorácico nos evaluará fuentes embólicas como asinesia de la pared anterior o apical, trombos intracavitarios, forámenes ovales de gran tamaño. También la fracción de eyección de menos del 30%, porque esta favorece el estasis, aumenta el riesgo tromboembólico. Podemos evidenciar aumento del tamaño de las cavidades, principalmente enfocados al aumento del tamaño de la aurícula izquierda, porque esto nos habla de cardiopatía atrial. Es un hallazgo en relación con fibrilación auricular oculta y puede también estar en relación a enfermedad valvular. Por convención, en Fundación Valle de Lili, a los pacientes que tienen más de 65 años son a quienes llevaremos a un ecocardiograma transtorácico, y aquellos que tengan menos de 65 años los llevaremos a un ecocardiograma transesofágico. Esto principalmente porque en el ecocardiograma transesofágico evaluaremos fuentes embólicas que no se ven bien en el ecocardiograma transtorácico, como el ateroma aórtico, el foramen oval permeable, el aneurisma del septum interauricular, que es un factor de riesgo cuando se encuentra un foramen oval permeable, el ecocontraste espontáneo, que también es denominado como humo en la aurícula izquierda, que nos habla de un flujo lento en la aurícula izquierda y es un patrón pues de alto riesgo porque está en relación de un aumento del riesgo de formación de émbolos o coágulos en la auriculilla. ¿Por qué en pacientes de menos de 65 años? ¿O por qué se decidió ese punto de corte? Esto es porque todos los estudios de cierre de foramen oval excluyeron pacientes de más de 60 o 65 años, por lo que buscamos evaluar el foramen oval principalmente en pacientes que tengan menos de esta edad, porque en estos pacientes sí hay evidencia que soporte su cierre para prevención secundaria de ACV. Por protocolo en fundación, estos ecocardiogramas se hacen con un estudio de burbujas, que es un estudio que se hace con solución salina agitada y nos permite ver esos cortocircuitos.
incluyendo el foramen oval, pero podemos ver cualquier otro tipo de cortocircuitos con este tipo de contraste. Los estudios de vasos del cuello también son importantes porque nos pueden ayudar a evaluar estenosis o oclusiones de la arteria carótida interna, em, así como otras patologías como disecciones o displasias fibromusculares. Si nuestro paciente durante el código ACV fue llevado a una angiotomografía como parte del estudio del código ACV, no es necesario realizar ningún otro estudio de los vasos del cuello, puesto que durante la adquisición de la angiotomografía se puede evaluar el corazón, la arteria aorta y los vasos del cuello, tanto como esta vasculatura externa como la vasculatura intracraneal. Entonces no es necesario volver a realizar ningún estudio de los vasos del cuello. Si a nuestro paciente no se le realizó una angiotomografía, sí buscamos hacer un estudio de los vasos del cuello. ¿Qué estudio? Podemos hacer ultrasonido carotidio o angiotomografía. Principalmente escogemos el ultrasonido carotidio para evaluar pacientes que tuvieron ACV de circulación anterior porque eso nos permite evaluar mejor estenosis o oclusiones de carótida interna y solamente la dirección del flujo de las arterias vertebrales. Puede detectarnos placas ulceradas y émbolos, pero principalmente de circulación anterior y no intracraneal. La angiotomografía nos permite evaluar tanto anterior como posterior y también intracraneal. Entonces, elegimos este estudio cuando estamos ante pacientes que no tuvieron una angiotomografía en el estudio de ACV y que eh, tienen una ACV de circulación posterior. ¿Qué otros estudios de vasos del cuello se pueden hacer? Pues la panangiografía. Ese es realmente el estándar de oro. Si nuestro paciente fue llevado a trombectomía, durante la trombectomía es necesario hacer una panangiografía. Por ende, nuestro paciente ya cuenta con el mejor estudio de los vasos del cuello. Entonces tampoco necesitaría ningún otro estudio. Otros estudios que se pudieran solicitar en el paciente con un síndrome neurovascular, pero que no hacemos rutinariamente, son el Doppler transcraneal. Nos puede ayudar a evaluar patrones de flujo colateral, nos puede ayudar a monitorizar la presencia del coágulo o la lisis del mismo después de una trombolisis, y también nos permite evaluar el estudio de burbujas en detección de foramen oval. Ese es el estudio más sensible. También podemos evaluar la hemoglobina glicada para evaluar el control metabólico del paciente, porque uno de los factores de riesgo más importantes para la recurrencia de una ACV es que el paciente tenga diabetes y esté mal controlado. Eso nos puede ayudar para el control metabólico en futuras consultas ambulatorias de nuestro paciente, pero no lo hacemos de manera rutinaria porque puede ser llevado a auditoría y ser glosado. El LDL, cuya meta es de menos de 70 miligramos sobre decilitro, también podríamos evaluarlo en nuestros pacientes con síndrome neurovascular, pero tiene el mismo problema de auditoría que la hemoglobina glicosilada, por lo que generalmente no lo hacemos intrahospitalario, sino que lo hacemos de manera ambulatoria, a menos de que sean casos particulares. ¿Qué valoraciones requiere mi paciente víctima de un síndrome neurovascular? Debe ser evaluado por fisiatría. Esa es una evaluación que hacemos para todos nuestros pacientes con síndromes neurovasculares. La evaluación por fisiatría teóricamente nos va a ayudar a evaluar el control postural, la marcha, la pérdida sensitiva, la flexibilidad del paciente, la debilidad muscular y la hipertonía, y nos pueden ayudar a evaluar y hacer intervenciones de terapia física para impactar en estos dominios. También deberán ser evaluados de forma rutinaria por fonoaudiología. Fonoaudiología es quien nos dictará la pauta para la dieta que deberá llevar nuestro paciente, recordando que nuestros pacientes con ACV suelen tener disfagia y esta disfagia puede llevar a la aparición de neumonía aspirativa. Entre mayor edad tenga nuestro paciente y mayor sea la puntuación de NIS, pues mayor es el riesgo de esta complicación. Pero fonoaudiología también nos puede ayudar en la rehabilitación de pacientes con afasia o disartria. Otras valoraciones que no hacemos
de rutina, pero que pudieran llegar a ser necesarias, son valoraciones por cardiología o electrofisiología en aquellos pacientes en quienes encontramos hallazgos patológicos en el ecocardiograma o ritmos de alto riesgo en el electrocardiograma de ingreso o de control. Todos los pacientes con síndrome neurovascular deberán tener un electrocardiograma al ingreso y no solamente debemos evaluar la fibrilación auricular, aunque es tal vez el patrón que más debemos buscar. Otro patrón de alto riesgo que generalmente no evaluamos es el bloqueo interauricular. Ese bloqueo puede ser parcial o puede ser avanzado y es relativamente sencillo de identificar. El bloqueo interauricular parcial no es más que el aumento de más de 120 milisegundos de la P, y el avanzado es en el que la P adopta una morfología de positivo y negativo en las derivadas 2, 3 y ABF, y con el aumento de más de 120 milisegundos en la duración. Este hallazgo está relacionado con fibrilación auricular oculta, atriopatía, enfermedad valvular, por lo que es un hallazgo de alto riesgo en este tipo de pacientes y pudiera requerir valoración por cardiología o electrofisiología. ¿Cuál es el manejo médico que se le puede dar a nuestro paciente que tiene un síndrome neurovascular agudo? Uno de ellos es las estatinas de alta potencia. Generalmente utilizamos atorvastatina a dosis de 40 u 80 miligramos o rosuvastatina de 20 a 40 miligramos con una meta de LDL de menos de 70 miligramos de decilitro. Esto fue basado en el estudio Sparkle. Es un estudio que fue publicado en el año 2006 y fue realizado por Pierre Amarenko, en el cual se aleatorizaron pacientes con ACV y fueron llevados a placebo o a estatina de alta potencia. Y ellos vieron que había un menor riesgo de recurrencia y menor riesgo de eventos cardiovasculares mayores en aquellos pacientes quienes fueron llevados al brazo de estatina, y en promedio el valor de LL que tenían esos pacientes con estatina de alta potencia fue de 68. Luego, en el año 2020, se realizó el estudio TST en el cual se evaluó dos metas de control del LDL. La de menos de 70 miligramos sobre decilitros, que fue la que se acordó después del estudio Sparkle, o una más permisiva de 90 a 110, y se evidenció que la meta más estricta pues llevaba una tasa pues mayor de reducción del riesgo de recurrencia de ACV y de eventos cardiovasculares mayores en esta población. Sin embargo, un error que puede ser frecuente es que le indicamos estatinas a todos los pacientes. En el estudio Sparkle, que es el estudio seminal en el cual, del cual se originó esta recomendación, no se incluyeron pacientes con ACVs cardioembólicos, y la gran mayoría de los pacientes que estaban incluidos tenían aterosclerosis de grandes arterias o tenían enfermedad de pequeño vaso. En este metaanálisis publicado en el 2024, que incluyó casi 1 millón de pacientes con ACV, se identificó que casi un quinto de los pacientes con ACV tienen estatinas sin ninguna indicación. ¿Cuáles son las indicaciones entonces? Que tenga aterosclerosis sistémica o aterosclerosis intracraneal. Y esto puede llevar a más de 5.600 eventos adversos inducidos por estatinas cada año. Entonces es importante que las estatinas sí son parte del manejo médico y preventivo del paciente con síndrome neurovascular, pero no es una medida para todos los pacientes, sino para algunos pacientes. La antiagregación plaquetaria, por el contrario, es una medida que sí utilizamos en todos nuestros pacientes. Esto es basado principalmente en un metaanálisis de 1998, en el cual se evidenció que aquellos pacientes con terapia antiplaquetaria que habían tenido ACV previo o AIT tenían una reducción del riesgo del 23% de recurrencia de stroke no fatal. Entonces, esta es una medida que es útil para todos nuestros pacientes con ACV, a menos de que tengan una contraindicación para el uso de antiagregación plaquetaria.
¿Qué antiagregante plaquetario se puede utilizar? Prácticamente todos: aspirina, clopidogrel, ticagrelor, plasugrel, citalopram, aspirina más dipiriamol. Cuando ponemos o evaluamos cuál de estos puede ser mejor, la aspirina es muy buena reduciendo el riesgo, pero vemos que el clopidogrel reduce más el riesgo de la recurrencia de ACV con una menor tasa de sangrado y una mayor reducción de cualquier evento cardiovascular mayor. Sin embargo, el clopidogrel tiene un problema, y es que es una prodroga y debe ser metabolizada por el citocromo 2C19, y algunas personas tienen un alelo con pérdida de función en el cual no hay una metabolización correcta de ese clopidogrel, y por lo cual hacen un fenotipo de resistencia al clopidogrel. Entonces no sabemos en nuestra población cuál será la tasa, pues, de prevalencia de este tipo de alelo, por lo que no sabemos cuántos de ellos serán resistentes. ¿Se puede evaluar ese alelo? Sí, pero pues es más barato y más fácil iniciar aspirina en la mayoría de nuestros pacientes. La aspirina y dipiriamol es mejor que la aspirina sola, pero tiene mayor tasa de efectos adversos, incluyendo la cefalea, y no se encuentra en Colombia. Otros también se pueden utilizar, como son el ticagrelor o el pasugrel, pero el costo de ellos es mucho mayor que el uso de aspirina o clopidogrel. 15 días de ticagrelor tienen un valor en promedio de 120.000 pesos versus 15.000 pesos de clopidogrel o aspirina. ¿Cuándo nuestro paciente puede ser llevado a terapia antiplaquetaria dual? Existen principalmente tres casos: pacientes con AITs de alto riesgo, esto es con una puntuación de ABCD2 de más de 4 puntos, o más; ACVs con NIS bajos de 3 puntos o menos; o aquellos en quienes se les implantó un stent carotídeo. Esto es basado en los resultados de los estudios Chance y Point, en los cuales se evaluó una mayor disminución de la recurrencia de ACV en pacientes con terapia antiagregante dual en estas poblaciones, pero solamente durante los primeros 21 días, porque después de estos 21 días el riesgo de sangrado persiste, pero no así la disminución del riesgo. Entonces, cuando indicamos antiagregación plaquetaria dual, lo hacemos con aspirina y clopidogrel, y lo hacemos solo por 21 días, y luego el paciente deberá continuar solo con aspirina de forma indefinida. Cuando el paciente tiene un stent carotídeo, generalmente se hace antiagregación plaquetaria dual con aspirina y clopidogrel por al menos un mes, pero esta decisión se hace en conjunto con el neuroradiólogo intervencionista. Vemos cómo en este metaanálisis, cuando se utiliza aspirina más clopidogrel, el riesgo de una recurrencia de ACV es menor que cuando se hace solamente aspirina, pero al día 21, después del día 20, el riesgo de sangrado aumenta. ¿Existe cabida para otro tipo de combinación? Sí, se puede utilizar aspirina más ticagrelor. El estudio TALES o TALES, THALES, que se publicó en 2020, fue un estudio que comparó ticagrelor más aspirina con dosis de carga: 180 miligramos la primera dosis de ticagrelor, seguido de 90 cada 12 horas, o aspirina 300 miligramos dosis de carga, continuándose con 75 o 100 miligramos, para pacientes que tenían NIS de menos de 5 puntos o menos durante al menos 30 días. En este estudio se demostró que el riesgo era menor para los pacientes que tenían la combinación, a expensas de un aumento de sangrados mayores. Entonces sí se podría utilizar ticagrelor más aspirina, recordando que tienen que ser pacientes con un NIS de menos de 5 puntos, y también teniendo en cuenta que el ticagrelor pues tiene un costo muy elevado. ¿Cuándo anticoagular a un paciente? Existen muchas indicaciones para anticoagular pacientes con ACV. Tal vez la más frecuente será la fibrilación auricular, pero también se incluyen la estenosis carotídea extracraneal crítica, la trombosis o estenosis de la basilar, las disecciones arteriales, las valvulopatías reumáticas o válvula mecánica,
fracción de eyección disminuida de menos del 30%, acinesia o hipocinesia grave del ventrículo izquierdo, especialmente pared anterior o el ápex cardíaco, un ACV en un periodo reciente después de un infarto del miocardio, sobre todo si el paciente tiene un trombo mural, ateromas aórticos de más de 4 milímetros, coagulopatía, sobre todo si el paciente ya tiene una trombosis venosa, un TEP, y trombosis de senos venosos. Digamos que las indicaciones de anticoagular no es la parte difícil de la decisión de anticoagular a un paciente. La parte difícil es cuándo anticoagular a un paciente. Los primeros días después de un síndrome neurovascular serán los días de mayor riesgo para que el paciente tenga una recurrencia de una ACV. Sin embargo, también son los días en los cuales hay mayor riesgo de que el paciente tenga una transformación hemorrágica. Sin embargo, si estamos ante una fibrilación auricular, el riesgo de recurrencia es de solo un 4% en los primeros 14 días. Por ende, una forma en la que uno podría abordar la pregunta de cuándo iniciar la anticoagulación sería repetir una imagen. Generalmente la que repetimos es una tomografía, pero eso podría ser una resonancia, de 48 horas a 96 horas después del accidente del síndrome neurovascular o antes si fue llevado a trombolisis. Primero para excluir una transformación hemorrágica y luego para ver otras características del infarto, como su tamaño o si hubo edema, si hay estabilización del edema o estabilización del sangrado. Idealmente, las guías sugieren que uno debe iniciar la anticoagulación dentro de las primeras 2 semanas después del evento, pero no sabemos hasta el día de hoy cuál es el momento óptimo o el esquema óptimo para iniciar anticoagulación después de una ACV. Mientras tanto, mientras se toma la decisión, que es una decisión que generalmente toma neurología, se puede iniciar aspirina. Un enfoque que, en mi opinión, puede ser bastante útil para saber cuándo iniciar anticoagulación es el resultado del estudio ELAND. Existen muchos estudios recientes que están buscando disminuir el tiempo del inicio de los anticoagulantes. En este estudio se comparó el inicio estándar versus el inicio temprano de anticoagulación basado en estos patrones de infarto. Y entonces se clasificaban pacientes con ACVs menores si tenían infartos lacunares pequeñitos, moderados, aquellos infartos que seguían este patrón, o mayores los que tenían este tipo de infarto. Y eran llevados a anticoagulación en el día 3 o 4 en el infarto menor, 5 o 6 en el moderado, 13 14 en el mayor, versus anticoagulación temprana, de 48 horas en el menor a moderado y 6 a 7 días en el mayor. Y ellos encontraron que era efectivo y seguro esta estrategia, por lo cual, en mi opinión, es algo que podemos adoptar a la práctica clínica. ACVs menores y moderados, iniciar anticoagulación temprano, se puede utilizar desde las 48 horas, según esta evidencia, de forma segura, y en las ACVs mayores desde la semana sería una intervención segura. Sin embargo, no hay un consenso dentro del grupo de neurología, ni tampoco hay una evidencia ni una guía que adopte ninguna de estas recomendaciones.